movimiento obrero comienza bastante antes. El movimiento obrero de aquellos años que era internacionalista, por eso no reconocía fronteras, y estaba liderado en aquellos años por diferentes corrientes ideológicas. Acá en Santa Cruz se va a dar algún movimiento de reclamo de trabajadores en el año 14 que va a ser silenciado y reprimido en una estancia. Y después va a haber un reclamo grande cerquita, en Puerto Natales, en los frigoríficos de ahí de Chile, que también va a ser reprimido no solamente por la policía y las Fuerzas Armadas chilenas, los carabineros, sino que van a pedir auxilio al gobierno de Santa Cruz, de la vecina provincia, que era un territorio. Entonces, desde Río Gallegos se envían refuerzos hacia Puerto Natales, los que llegando casi hasta al pueblo de Puerto Natales de Chile, finalmente el conflicto lo habían reprimido salvajemente. Entonces, así como los trabajadores actuaban en forma internacionalista, eh, los policías, los poderosos o los dueños de la tierra empleaban a sus empleados, que en realidad eran empleados del Estado, que era la policía, para reprimir estos movimientos sin importar la frontera. Y luego va a ser la tragedia de la Federación Obrera Magallánica, que fue en cantidad de afiliados. Esa federación creo que fue la más grande en Sudamérica en esos años, o no sé si no fue la segunda, no lo tengo muy presente, pero tenía una gran cantidad de afiliados, de trabajadores afiliados. Los inicios en Santa Cruz son bastante complejos, están bien descritos en la obra de Bayer, que yo la tengo en mi mesita de luz, una obra de consulta permanente, y son complejos porque hay muchos conflictos, y no solamente entre trabajadores y patrones, como acá en Río Gallegos, sino entre grupos, el caso de Puerto Deseado, entre grupos nacionalistas y grupos de trabajadores, que los trabajadores eran en su mayoría en aquella zona venidos de Europa, entonces tiene otras características, y cada localidad ha tenido conflictos según sus características propias. El caso de Río Gallegos son diferentes conflictos que se van generando en diferentes lugares, con los empleados mozos del personal de hoteles, por un lado, luego otros en el frigorífico de la compañía Swift. Es mucho más sencillo por ahí describir el conflicto que luego se va a extender al campo, que se comienza en 1920, porque es mucho más sencillo en cuanto al método y, y- y la amplitud, porque los trabajadores, una vez declarada la huelga, salen desde los pueblos de la costa, en este caso desde Río Gallegos, paralizando todo el trabajo en la zona sur del río Santa Cruz, que es como una frontera que divide el territorio. Entonces van recorriendo estancia por estancia, llevándose las caballadas, inutilizando los vehículos y llevándose en calidad de rehenes a administradores, capataces, personal de estancia, eh, para concentrarse en la zona del lago argentino, precisamente en estancia Anita. Entonces, el movimiento en el campo es así, más sencillo de escribirlo por esta cuestión, ¿no? Recorren todas las estancias, se llevan a todo el personal y se concentran en estancia Anita. El hecho de llevarse toda la caballada de todas las estancias obedecía a quitarle medios de movilidad a la policía, que en aquellos años, a pesar que había algunos vehículos, la mayoría se movía aún de a caballo, era mucho más sencillo. Entonces, por eso que los grandes grupos de huelguistas en todas las estancias que pasaban se llevaban toda la caballo. No es otra razón. Y por ahí es difícil este, entenderlo en estos tiempos y lejos de lo que es el territorio de Santa Cruz, donde para llegar de un lugar a otro hay 100, 200 kilómetros que andar. Es bastante extensa. Por eso también
ha sido muy buena la logística de los trabajadores, porque ellos estaban en constante movimiento, no se quedaban quietos en un lugar mucho tiempo, para evitar precisamente ser copados por la policía en algunos de sus campamentos. Entonces tenían una alta movilidad, y sumado a eso la logística que ello implicaba de mantener los grandes grupos de huelguistas, que varían de un número mínimo de 200 a 400, 500 personas, hombres trabajadores en huelga, más todos los que ellos llevaban de rehenes, que eran los capataces, administradores de estancia, que eran, según los mismos testimonios de los prisioneros, de policías que estuvieron en poder de ellos, que era el trato excelente. Y son expresiones que no las hacen mientras están prisioneros, sino que la hacen mucho tiempo después, cuando ya fueron liberados, y no corrían ningún peligro ni estaban bajo amenaza de nada. Entonces, los mismos que iban en calidad de prisioneros, los trabajadores, reconocen el buen trato de los huelguistas hacia ellos, el respeto y la libertad con que los prisioneros podían moverse dentro de los campamentos, siempre vigilados por algún encargado, algún trabajador, eso sí. Aún así seguían negociando y seguían pidiendo que los patrones, que los hacendados, eh, cumplan con ese convenio laboral, o se siga la discusión. Cosa que finalmente los hacendados no van a querer, van a recurrir durante la primera huelga iniciada en 1920 al gobernador, y va a ordenar la persecución y captura de los trabajadores en huelga. Los trabajadores de este primer movimiento son los que están liderados por el Toscano y el 68, de quienes yo debo hacer una reivindicación de sus figuras, lo mismo Bayer, y una crítica a la obra de Bayer, en cuanto a que realmente ellos estaban representando a los trabajadores y pedían justicia y que se cumpla con ese convenio laboral, y tenían un gran ascendiente sobre los trabajadores, a pesar de que los dos eran italianos. Y digo que debo corregir lo que yo opinaba originalmente cuando me inicié en todo esto, que pensé que eran dos bandoleros o dos forajidos que se habían metido a esto de la huelga para pasarla bien, pero luego, con mejores conocimientos, con la lectura de nuevos documentos que han aparecido, y de las versiones incluso del diario de guerra de Varela, el principal enemigo que tenían los trabajadores era precisamente la policía, que era una policía pésima, malísima, y que respondía obviamente a sus patrones, que no era el Estado, sino que eran los hacendados, los estancieros. Por el sueldo policial era escaso, entonces vivía más bien de las dádivas que le daban los terratenientes o los patrones, empleados de estas grandes compañías, que todas eran sociedades anónimas, detrás de las cuales siempre estaba, en cuanto a acciones, la sociedad ganadera Menéndez Betti. Hubo un enfrentamiento, porque los trabajadores se habían retirado hacia el lago argentino, tenían su campamento establecido en Estancia Anita, y la policía, al mando del subcomisario Pedro José Micheri, recibe la orden de Correa Falcón, que estaba a cargo de la gobernación, de perseguir a los trabajadores y capturarlos. Entonces, Micheri sale con esa misión en los pocos vehículos de que disponían, que le daban las sociedades anónimas o los estancieros, y, y se enfrenta, porque la gente del 68 y el Toscano eran gente de armas tomar, eran gente de acción, no eran sumisos y se iban a quedar esperando la buena predisposición de los patrones o de la policía. Entonces van a tener varios enfrentamientos. La policía de esta forma va a llegar a Estancia Anita
a 320 kilómetros, más de 320 kilómetros de Río Gallegos, en completo estado de ebriedad, y el gendarme o el policía Lorenzo Artaza, de la borrachera que tenía, no se podía parar en pie. Entonces sacó el revólver y empezó a hacer unos tiros al aire, y ahí fue liquidado por la gente, por los huelguistas. Y luego el otro enfrentamiento que se va a dar en el Cerrito va a ser también un poco casual, porque los trabajadores habían establecido ahí su campamento, huyendo de la policía, y cuando están ahí desencillando y acomodándose y preparándose para irse hacia otro lugar, va a caer la partida policial que venía persiguiéndolos desde el lago argentino. Ahí mueren varios policías, el mismo Micheli va a recibir un par de tiros, va a quedar herido, y van a nacer luego prisioneros de los trabajadores y de los huelguistas, que entre ellos habían algunos con conocimientos muy básicos de medicina, así que ellos van a hacer un poco de curación de los heridos, de los policías. Y da la casualidad que a las pocas horas, a las 2 horas precisamente, va a caer otra partida policial, desconociendo lo que había pasado en el Cerrito, que era un refuerzo que había enviado Correa Falcón. El comisario Diego Ricci, de muy buena puntería, mata a uno de los trabajadores, y bueno, esto genera una gran confusión ahí entre los trabajadores que van a socorrer a su compañero caído, y ocasión que aprovecha Diego Ricci para dar media vuelta y escaparse hacia Río Gallegos, dejando abandonado al otro vehículo con la otra partida policial, que se habían quedado sin nafta. Entonces esos van a ser también capturados y llevados dentro del boliche. Desde ahí los trabajadores se van a internar a un lugar que es inaccesible casi hasta el día de hoy, que se llama Cañadón de los Huelguistas, es muy próximo, y van a esperar ahí la llegada de gente del gobierno para terminar con el conflicto. Mientras envían, lo que yo les había relatado antes, un administrador de estancia con un representante de ellos, de los trabajadores, hacia la ciudad de Río Gallegos para que se acepte el pliego de condiciones. De lo contrario, iba a seguir el paro de campo por tiempo indeterminado. A raíz de este conflicto, que fue el único conflicto sangriento durante la primera huelga y que fue el único que realmente fue un enfrentamiento, es que el presidente Irigoyen va a decidir el envío del teniente coronel Varela, un hombre de su confianza, al territorio de Santa Cruz para ver cuál es la situación, porque las noticias que llegaban allá eran de diferentes fuentes. Por un lado, el gobernador que decía, hablaba de saqueos, violaciones, incendios de estancias, lo mismo hacían los hacendados, y por otro lado, el juez letrado del territorio decía que se trataba de un movimiento de trabajadores justo, de un justo reclamo. Entonces, al no tener noticias certeras de lo que estaba pasando, él envía a un hombre de su confianza, que fue el teniente coronel Varela, jefe del 10 de caballería. Varela va a desembarcar en Santa Cruz en los primeros días, en 1921, se va a noticiar de todas estas cosas que pasaron, se va a entrevistar con los hacendados, con sus representantes, con el juez letrado. Con el gobernador no se entrevista porque tienen un desencuentro, pero ya tenía la versión de los hacendados, que era la misma del gobernador. Va a recorrer estancias viendo cómo viven los trabajadores, qué es lo que ellos están solicitando, por qué las características del movimiento, y en base a todo esto va a sugerir una reunión entre las partes en una estancia cercana, que es Estancia Altero. Entonces, esta estancia Altero era un lugar intermedio, entonces él decide que ahí se junten las partes y se firme ese convenio laboral de los trabajadores, que es justo el reclamo que los trabajadores están llevando adelante. Y con la firma de ese convenio laboral se termina la primera huelga de Santa Cruz, con el triunfo de los trabajadores. Por el enfrentamiento en el Cerrito se realizan las actuaciones judiciales, pero no hay culpables, no hay juicio, o sea, la causa se archiva finalmente.
La segunda se va a iniciar por las mismas razones, la falta de cumplimiento de ese convenio laboral, eh, para que entiendan por ahí los que no son de acá del sur, y sobre todo en aquellos años, cuando llegaba el invierno, todas las actividades se paralizaban, sobre todo las estancias que quedaban aisladas, las rutas se cortaban por la cantidad de nieve, quedaban intransitables. Entonces, luego de que se logró este logro por parte de los trabajadores, los hacendados quedaron con la sangre en el ojo, como se puede decir, y comenzaron a organizarse. Y es ahí que nace la sociedad rural, en 1921, la cual hace muy poquito festejó sus 100 años, pero de este tema nada han dicho. Eh, y bueno, las actividades se paralizan, entonces en algunos lugares, en algunos centros poblados, se armaban algunos pequeños campamentos de trabajadores a la espera de la reiniciación de de los trabajos una vez finalizado el invierno, pero también los trabajadores se van a comenzar a reagrupar. Luego de este triunfo, el gallego Soto y la gente de la Sociedad Obrera de Río Gallegos va a intentar hacer más fuerte la federación o la sociedad obrera, afederando a todo aquel personal que no estuviese federado. Entonces los compañeros salen a afiliar trabajadores, eh, y, y cuando pasa el invierno y comienza octubre, que ya es la época en que las estancias deben comenzar a trabajar, los trabajadores se dirigen hacia allá y los patrones deciden no cumplir ese convenio laboral, lo que va a generar nuevamente un paro general por tiempo indeterminado. Y si bien estaban en negociaciones, hay dos hechos que van o mejor dicho uno, que va a ser el desencadenante del inicio de la huelga a fines de octubre de 1921. Eh, los trabajadores habían recorrido estancias, afederando gente, como había dicho, peones, y cuando están regresando hacia Río Gallegos con las cuotas sociales, con la planilla de afiliación, la policía le va a preparar una emboscada en las dos entradas que había a Río Gallegos, viniendo desde la zona de la precordillera, que son los puentes de las Buitreras y las Horquetas. Entonces, cuando los grupos de trabajadores que venían hacia Río Gallegos, a su local social de la Sociedad Obrera, llegan a estos puntos, van a ser tomados prisioneros, castigados salvajemente, atados con cadenas, subidos a las cajas del camión, y desde ahí, que son unos 100 kilómetros aproximadamente, trasladados hasta Río Gallegos y depositados en la cárcel. Lo mismo le va a pasar a otro grupo o sea, tanto los que son tomados prisioneros por la policía en las buitreras y en las horquetas. Cuando el gallego Soto llega a una de estas instancias, eh, los trabajadores lo que estaban reclamando era que los patrones cumplan ese convenio laboral que se había firmado, eh, y, y bueno, le llega la noticia de que los delegados de los trabajadores habían sido tomados prisioneros. Entonces decide declarar la huelga general al sur del río Santa Cruz específicamente, en solidaridad con los huelguistas presos, para que se los deje en libertad y que los patrones cumplan con el convenio laboral. Así que estos dos son los principales puntos por los cuales los trabajadores van a realizar esta gran huelga al sur del río Santa Cruz, y que se va a extender a todo el territorio con situaciones similares en los otros pueblos. No hay entendimiento, entonces los trabajadores van a decidir lo mismo que en la primera, reunirse en Estancia Anita, es decir, todos los grupos que van concentrados en los diferentes campamentos, grupos y lugares, van con esa misión. Eh, Durante todo este periodo de descanso, podemos decir, de invierno, mientras no se trabajaba, hubo alguien que estuvo haciendo campaña en Buenos Aires, publicando los desmanes que cometían los revoltosos, como le decía en Santa Cruz, y siempre firmaba como un hacendado del sur, y se trataba nada menos que de Correa Falcón,
quien publicaba constantemente pequeños artículos sobre incendios, saqueos de estancias y el caos que se vivía en Santa Cruz. Finalmente, luego de haber nuevamente sido declarada la huelga general, el presidente Irigoyen va a decidir que venga nuevamente el teniente coronel Varela, pero esta vez con órdenes precisas de aplicar la pena de muerte, la cual había sido abolida hacía pocos meses, y es lo que va a hacer Varela al desembarcar en Río Gallegos, en Santa Cruz. Lo primero que él hace es publicar el bando que soslayadamente es un bando de pena de muerte, porque dice que aquel trabajador que dispare un tiro en contra de las tropas va a ser fusilado en el lugar en que se lo encuentre. Y el mismo Varela va a ser el que va a realizar el primer fusilamiento de un trabajador acá enfrente de Río Gallegos, de una estancia cercana, en todos los supuestos enfrentamientos que va a dibujar el ejército. Los muertos fueron los dirigentes, lo cual resultó sospechoso cuando Waldo Bayer inicia su investigación y claro, comprueba que en realidad los huelguistas no habían hecho fuego contra el ejército, sino que se habían entregado mansamente, esperando y creyendo que el ejército venía a hacer cumplir ese convenio laboral, como había hecho en la primera huelga, pero encontrándose con que eran fusilados inmediatamente aquellos que eran señalados por los estancieros, por los patrones, y que tenían cierta jerarquía en el movimiento, que eran los líderes, los dirigentes, los delegados de estancia, los que manejaban los grupos en huelga, y luego aquellos que los estancieros le decían que había que fusilar porque ellos le indicaban que así había que hacerlo. Esa fue la justicia que se ejerció en Santa Cruz en 1921, la de los estancieros. Todo esto se pudo conocer gracias a la obra de Osvaldo Bayer, cuando aparece en los años 50, fines de los 50 y los 60, con su magistral investigación. Finalmente el ejército va a seguir a la caza de los huelguistas y los va a ir liquidando en los grupos en donde los vaya tomando prisioneros en las diferentes estancias que habían tomado, o si encontraban algún grupo en medio del campo, en el camino, en la huella. Este, y bueno, así fue que se consumó la masacre, donde los que triunfaron fueron los hacendados, los patrones, los dueños de estancia y las grandes compañías. Yo me inicié en la investigación en los años 80, mediados, casi finalizando los 80, cuando lo conozco, cuando me entero de la película. Bueno, eso es toda una historia muy larga también, pero en esos años empiezo a tener cierto conocimiento, consultando a los parientes y algunas gentes mayores no hablaban del tema o tenían conocimientos muy vagos de que había ocurrido una matanza muy grande, pero nada más que eso. Bueno, luego eh, seguí indagando y buscando algunas cosas más que tengan que ver con la huelga. eh, Así me entero que gente que yo conocía había participado, se había salvado, que mis bisabuelos habían sido pobladores del lago argentino, el Calafate, antes de la huelga, y en la huelga los agarra ahí en el Calafate, lo que hoy es el Calafate. Y bueno, y comienzo también a escarbar historias por ahí que dentro de la gran obra de Osvaldo, historias pequeñas, mínimas, que pasan tal vez desapercibidas. Yo empecé a participar porque estoy en un grupo feminista, estoy en la Asamblea Transfeminista y fuimos invitadas por Luis, y yo, bueno, fui en representación. El año pasado y él hizo la comisión hizo un acto y fui, me enganché muchísimo en la historia. Además era una historia que yo conocía por mi familia, no porque me la hayan enseñado en la escuela, siendo historia reciente. Y fui a recorrer la estancia Anita con él y con la comisión, y quedé fascinada con la historia y tenerla tan a la mano, tan cerca, y entonces me enganché en la comisión.
Y el nacimiento de la comisión tiene que ver con el año, o sea, cuando yo me voy a vivir a Calafate en el año 2004 por trabajo, ya sabía que en el año 99 se había hecho un homenaje en Estancia Anita, que habían pedido los chicos de la escuela de hacer un monumento, y lo habían ido a ver al intendente de ese momento, Néstor Méndez, le llevan la propuesta, y Néstor Méndez le dice que sí, que él los va a apoyar en todo y va a hacer él el monumento, o sea, el municipio. Así que conversa, le pide permiso y autorización a Federico Brown, el dueño de la estancia, quien no pone ningún reparo, así que finalmente se hace el primer cenotafio, se hace en 1999, se inaugura, viene Osvaldo Bayer desde Alemania, en ese momento que estaba muy enfermo, y con el paso de los años queda abandonado. Y finalmente nos juntamos, un grupo de vecinos y compañeros de ahí del Calafate, con la inquietud de ver qué se podía hacer con ese monumento. Yo ya había averiguado, había viajado varias veces a Río Gallegos, el Estado provincial decía que ellos no tenían jurisdicción sobre ese monumento, que lo había hecho el municipio dijo que como ya lo habían hecho, ese fue su homenaje y ya estaba fuera del ejido urbano, queda muy lejos como para cuidarlo. Y bueno, varios viajes así, varias respuestas por la negativa, y ahí nace en esa reunión, esa primera convocada, eh, la Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1921, con la idea de apropiarnos de ese monumento y mejorarlo y seguir trabajando en el rescate de la memoria. Esa fue la consigna que yo impartí, o que dije, mejor dicho, en ese momento del primer acto. Tomamos posesión del monumento, nosotros, la comisión, en nombre de la comunidad. O sea, ese monumento eh, no es nuestro como comisión, sino que es de la comunidad. Nosotros lo único que hicimos fue apropiarnos de él y darle visibilidad, rescatarlo de una posible destrucción y cuidarlo. Y nos comprometimos a todos los 8 de diciembre, fecha de los fusilamientos en masa de los trabajadores, a realizar los actos en su memoria en ese cenotafio viejo, ahora de Estancia Anita, y rescatar la memoria como patrimonio, porque la memoria, así como el patrimonio y como la historia, nos pertenece a todos. No, no puede haber ningún grupo sectario ni gubernamental que pretenda adueñarse de ella, como actualmente están haciendo desde el gobierno provincial con sus mesas políticas de la huelga, donde pretenden apropiarse de la memoria y de esta lucha. Y hace unos años, antes de la pandemia, un grupo de amigos de acá de Río Gallegos me llaman, porque querían hacer ellos algo similar acá en Río Gallegos, una comisión por la memoria, y hace poco nació la de Paso Ibáñez, en la ciudad de Piedrabuena, de la misma forma. Se comunica a un chico que también estaba interesado en saber cómo podía hacer para él mantener la memoria de lo que había pasado con la toma, sobre todo del pueblo de Paso Ibáñez, el 21 de noviembre. El domingo pasado fuimos a Piedrabuena, al nombramiento de la comisión nueva de Piedrabuena por la comisión de las huelgas. Hicimos un recorrido histórico, que ahí está el río Santa Cruz, que está donde cruzaron las balsas, donde se hizo el bombardeo del barco Almirante Brown a los trabajadores, donde mataron a un administrador de Hacienda que aprovechó Varela para echarle la culpa a los trabajadores de que habían matado a un administrativo, pero en realidad fue una víctima del bombardeo. Entonces ahí aprovecharon para comenzar la persecución y la matanza de las huelgas. En la actualidad hay estancieros que todavía tienen a los peones en situaciones paupérrimas, abandonados, en el medio de la nada, y que pasan frío, que terminan con suerte internados en el hospital por neumonía. Hay cosas que todavía que ellos reclamaban y todavía no se ha cumplido. Los estancieros no lo han cumplido. Que es como dice la compañera Elena,
en muchas, no sé si la mayoría, pero muchas de las estancias, los peones, los puesteros, siguen viviendo en pequeños puestos, que son unas casas precarias de 2x2, 4x4, donde únicamente está la estufa y el catre del peón, pero siguen viviendo en estas mismas condiciones miserables. Si bien hay algunos establecimientos que tienen eh, antenas satelitales, internet, DirecTV, pero son los menos. En muchas instancias que uno recorre casualmente cada tanto, el primero que sale a recibirlo cuando uno ingresa, si es el puestero o alguien que anda recorriendo la zona, y es el tipo que sigue viviendo en condiciones pésimas, que se les paga de vez en cuando, e incluso que a veces el dueño de la estancia ni sabe quién es ni lo conoce, porque eh, ha pasado que eh, algunas estancias grandes se han vendido por ahí a gente que era de Buenos Aires, que la compraron porque era una buena oferta, la vendían barata, y cuando vienen a ver sus campos se encuentran con que hay un tipo ahí en una casita que dice que es el puestero, y bueno, sigue estando ahí en las mismas condiciones, o si no, lo lamentable por ahí que le dice, bueno, agarre sus cosas y se va, y le tiran abajo sus piecitas. Entonces, ese hombre tiene que ir a las ciudades, ir a pedir ayuda social, o irse a pasar, si ya es grande, sus últimos años al hogar de ancianos, donde por ahí a veces le dan alguna pensión, pero generalmente no, pero del patrón y de aquella persona para la cual el hombre dedicó décadas de su vida, e incluso es capaz de dar la vida por su patrón, queda desamparado a la buena de Dios, sin familiares, sin sueldo, sin propiedades, sin nada. Entonces deben ir a terminar sus días en los hogares de ancianos de los pueblos. Entonces los pueblos, las ciudades de acá de Santa Cruz están llenas de estos hombres grandes, eh, Gobernador Gregores, El Calafate, Río Gallegos, Piedrabuena. Cualquiera que vaya a hablar con los viejitos va a encontrar de estas historias muchas. Yo como personal de salud doy fe de que no, vienen en muy malas condiciones de salud, personas muy ancianas y que son rescatadas por el equipo comunitario. De hecho, hay estancias donde, por ejemplo, donde fue fusilado Facón Grande, yo tuve esa pizca de suerte de haber encontrado una persona que conocía el lugar y que hace un par de décadas me llevó al mismo lugar donde estaba su sepultura y las de otros de sus compañeros, en un lugar dentro del campo de una estancia, y al año siguiente vuelvo a visitarlo al hombre, había fallecido, hablo con la hija, pero no sabía nada de eso, yo me recuerdo el lugar, y luego cuando va apareciendo este interés del gobierno en homenajear o hacer estos actos de memoria, eh, ellos quieren entrar a esa estancia y el estanciero no deja entrar a nadie, ni siquiera ha dejado entrar a equipos de la universidad para estudiar ese lugar. O sea, ahí tuve la suerte de haber podido entrar, pero claro, hoy no podría. El gobierno, cuando la única reunión que yo tuve con ellos y sus mesas políticas, ellos impulsaban el 7 de diciembre hacerlo feriado provincial, para recordar a los trabajadores de 1921. Yo estuve en contra de esa postura, y muchos de los integrantes que ahora están en esa mesa política también estaban en contra en ese momento, y las razones son más que obvias, eh, pero a pesar de que hubo contra, como ellos quisieron demostrar que manejaban el poder, que tenían la mayoría, a pesar del descontento de muchos, igual lo impusieron, e impusieron ese 7 de diciembre, que ahora es feriado provincial, y que mucha gente lo toma como festejo porque une el 7 con el 8, entonces tiene un fin de semana feriado largo, lo cual es una aberración porque tiene un feriado que no sabe la gente común de qué es, pero aprovecha que es feriado. Y la aberración mayor es que el 7 de diciembre, eh,
es la rendición de los trabajadores, porque el capitán Pedro Viña Ibarra llega ahí a pocos cientos de metros de estancia Anita en la tarde del 7 de diciembre. Los trabajadores lo ven, le envían dos emisarios para arreglar las condiciones de un arreglo y levantar la huelga. Viña Ibarra los fusila y les envía un soldado, un suboficial, y les intima un plazo para entregarse incondicionalmente, si no se les va a aplicar la pena de muerte. Entonces, el 7 de diciembre es nefasto porque lo que se recuerda y lo que pasó fue la rendición de los trabajadores, porque finalmente luego de esa asamblea que se realiza el mismo 7, el gallego Soto decide escapar a Chile con otro grupo de gallegos, vascos, anarquistas, y los trabajadores quedan ahí rendidos al ejército y son fusilados apenas ingresa el capitán Pedro Viñas Ibarra la tarde del 7 de diciembre, varios que habían sido ya señalados como los cabecillas, y el 8 se va a seguir fusilando trabajadores. Pero el 7 es esa fecha nefasta de la entrega de los trabajadores, de la rendición incondicional de ellos. Entonces no es una fecha para recordar, pero eso es lo que está recordando el gobierno de Santa Cruz, habiendo declarado el 7 de diciembre feriado provincial por las huelgas de 1921. Para mí, una aberración. Para nosotros es un día de luto, no es un día de festejo. Claro, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir localizando las sepulturas masivas, si bien, como yo le digo a los compañeros, a los que están ahora del lado del gobierno, no hay que abrigar esperanza en cuanto a encontrar restos, porque pasaron 100 años, los restos que quedan a la intemperie sufren un proceso de meteorización que lamentablemente luego no queda nada, y además, cuando se produce el golpe militar del 55 que derroca a Perón, acá en Santa Cruz, el que va a quedar amo y señor de la zona del lago argentino va a ser precisamente Correa Falcón, el que había organizado la sociedad rural, el que había estado en contra y favoreciendo o propiciando la masacre de los trabajadores, y si bien nadie lo puede afirmar con certeza, ni hay ningún documento que así este, lo certifique, los pobladores viejos dicen que fue Correa Falcón el que hizo sacar todos los restos que estaban visibles aún en aquellos años 50, y los hizo tirar lejos para que no sigan ahí brindando ese espectáculo, según ellos decían. O sea que encontrar restos hoy va a ser muy difícil, si bien hay otros lugares donde yo tengo localizadas varias sepulturas, para lo cual la localización precisa la conocen unos pocos compañeros, y la intención mía sigue siendo desde el inicio señalizar todos los sitios históricos donde estuvieron los campamentos, donde hubo algún enfrentamiento, donde hubo parlamento entre trabajadores y ejército, y donde fueron los fusilamientos. Y en esos lugares también levantar pequeños memoriales o recordatorios o monumentos, y hacer también accesible la llegada a ellos desde la ruta o desde la calle. Muchos de ellos son difíciles de llegar o no se llega, entonces muchos de esos lugares los tengo localizados, pero aquí el que no conoce no lo puede encontrar nunca, porque no hay ninguna marca, que se fue borrando, obviamente en 100 años los vestigios casi desaparecieron, pero sí la certeza de que los cuerpos están allá abajo. Entonces también realizar un buen trabajo con algún equipo de antropología forense para darle identidad a esos finados y para localizar a sus familias, porque también esta es una deuda que no sé si las familias por ahí les interesará o no, algunas sí, pero ellos tienen el derecho de saber qué fue lo que pasó con su abuelo, con su tío abuelo, o con algún pariente lejano que en algún momento se fue a Santa Cruz a trabajar y nunca más volvió, y según le llegaron los comentarios, fue muerto durante la represión de 1921.